Si te lo pones a pensar, en la mitología hay diferentes elementos que se repiten, como por ejemplo dioses, que son encarnaciones de diferentes elementos, como el fuego, el agua, la tierra, incluso también elementos más tangibles como el sol y la luna. Bueno, el fuego, la tierra y lo demás también es tangible, pero pues entidades más cósmicas, más relacionadas con algo más allá de lo terrenal. También tenemos casos de criaturas que se repiten constantemente en las mitologías de diferentes partes del mundo, como por ejemplo los gigantes, que podemos ver bastantes, y de diferentes partes del folclore. Hay unos que me encantan bastante, que son los seres féricos, el pueblo pequeño o la gente pequeña, los duendecillos, hadas y demás, que pertenecen a este reino de seres féricos. A mí me fascinan, me encantan, me gusta mucho todo este nicho, toda la magia que existe detrás de esto y por supuesto también todos los misterios. Pero ¿por qué existen tantos de estos? ¿Cuál es la fascinación de los seres humanos hacia estas criaturas? ¿Cómo logramos concebir tantos seres pequeños, o sea, humanos chiquititos, o sea, que se parecen a nosotros, cuentan con huesos, con músculos, con piel, incluso con barbas y cabello, pero son muy chiquitos, y esto es algo que se repite bastante en diferentes partes alrededor del mundo? Pues hoy lo vamos a descubrir, vamos a intentar desenglosar este misterio, porque les prometo que tiene muchísimas interrogantes, viéndolo desde diferentes perspectivas, como por ejemplo la parte psicológica, antropológica y por supuesto mitológica. Yo soy Mark Bejar, sean bienvenidos de vuelta a Darkmark, así que comenzamos con este video. Tenemos mucha información dispersa, así que vamos a intentar unirla y desenglosarla poco a poco. Comenzando por términos bastante generales, ¿qué son los seres féricos? Los seres féricos son un reino dentro de la mitología que se caracterizan por consistir de criaturas bastante ligadas a la naturaleza y los ámbitos mágicos, siendo principalmente un reino escondido tanto de forma como literaria, como que hay diferentes historias que permanecen ocultas, ya sea por tabúes, por desconocimiento general del público, aunque esto no quita algunas excepciones, como por ejemplo los cuentos de hadas, pero también desde la parte folclórica están bastante escondidos. Sus reinos suelen estar totalmente desprendidos de los seres humanos, ocultándose activamente de estos porque no les gusta convivir con ellos. Y también nosotros, en teoría, no podríamos verlos de forma directa, y dentro de la mitología nos valdríamos de diferentes métodos para poder visualizarlos, como por ejemplo ciertos rituales, tipos de magia o amuletos. Dentro de esta categoría de seres féricos tenemos también a los duendecillos y las hadas, que conforman parte de este reino, junto con muchas otras criaturas como por ejemplo los elfos de la mitología nórdica o los andjanas de la mitología cántabra. Pero no hablaremos específicamente de estos porque suelen ser bastante altos en comparación, o sea, en tamaño son bastante altos, incluso más que los seres humanos, así que nos centraremos en las hadas y los duendecillos, que suelen ser criaturas bastante más pequeñas que los seres humanos, incluso no diría bastante, diría sumamente, extremadamente pequeñas en comparación. Son chiquitos, muy chiquitos. Así que vamos a ver entonces qué son las hadas y qué son los duendecillos, en qué se diferencian estas dos entidades. Muchos posiblemente me preguntan por qué hacer esta distinción o por qué es necesaria, si en ocasiones se usan como sinónimos. Yo sí creo que es importante porque nos ayuda a categorizar estas criaturas, aun si no son criaturas reales en cierto sentido, o por lo menos no entrarían dentro de la categoría oficial de criaturas o de animales, no los veríamos en una enciclopedia formal. Sí creo que nos ayuda a comprender cierta parte del folclore, como nosotros como seres humanos interpretamos a diferentes criaturas que a simple vista son parecidas nada más por tener cierto tamaño, por ser chiquitos, pero en esencia son distintos. Las hadas están más relacionadas con el vuelo, con la magia, con lo sobrenatural, mientras que los duendecillos, a pesar de que también tienen poderes mágicos, suelen estar más ligados con los seres humanos. Tal es el caso de los brownies, por ejemplo, no los brownies comestibles, ni, o sea, sí los mágicos de cierta forma, pero no ese tipo de brownies mágicos, sino más bien los brownies que son un tipo de duendecillo que se ocultaría en las casas de los seres humanos, o sea, habitarían en casas porque les gusta estar ahí, porque les gusta hacer la limpieza, porque les gusta ayudar a los seres humanos con sus quehaceres, nada más porque está en su naturaleza, algo que rara vez veríamos en otros tipos de hadas. Quizá lo más cercano que llegaríamos a ver dentro de estas convivencias entre hadas y seres humanos serían para gastarles bromas, o sea, sería para que las hadas lleguen y les hagan bromas a los seres humanos y luego se van. No tanto como una relación simbiótica, podríamos decir, porque también a los brownies algo que les gusta mucho es recibir reconocimiento por su trabajo, porque si los seres humanos son groseros con ellos pueden transformarse en bogarts. Al menos esta es una creencia bastante popular. También lo abordamos en este video que pueden ver acá, no sé si va a aparecer aquí o acá, pero pues ahí abordamos un tema acerca de hadas oscuras. A pesar de que estos dos seres son bastante parecidos e incluso se usan como sinónimos, o sea, duendes y hadas son utilizados como sinónimos en algunas ocasiones, a mí en lo personal sí me gusta hacer una distinción entre estas dos categorías. Comenzando por las hadas, podemos decir que además
además de ser bastante chiquitos, se caracterizan por ser principalmente andróginos, o sea, no cuentan con un género particular y sus rasgos físicos oscilan entre lo femenino y lo masculino, logrando un balance entre ambos, algo bastante curioso. Y se caracterizan por ser seres voladores, o sea, contarían con alas o con algún otro recurso para volar, como por ejemplo los polvos mágicos que vemos en Peter Pan en la película de Disney, por ejemplo, eso también contaría, aun si el hada no cuenta con alas. Ahora bien, supongamos que a un hada le cortan las alas, ¿podría considerarse un duendecillo o un hada? ¿Sería un hada o sería un duendecillo? Yo en lo personal sí diría que es un duendecillo, porque suelen haber ciertos cambios de conducta cuando interfieres con la naturaleza de un hada, también de los duendecillos, pero en este caso particular, si se llegara a lastimar a un hada, es posible que se transforme en un diablillo o también en algo parecido a un duendecillo, cambiando totalmente su naturaleza. Las apariencias físicas son muy importantes dentro de estas criaturas, dentro del reino de seres féricos, y esto es algo que nos va a ayudar a entender mucho este tema, pero ya llegaremos a eso más adelante. ¿Qué otras cosas entrarían dentro de la categoría de hadas aunque no tengan alas? Yo diría, por ejemplo, los fuegos fatuos, que aunque hoy en día tienen cierta explicación científica, y es que son gases en explosiones, algo así me parece, no estoy muy bien informado acerca de biología y química, pero sí, es un fenómeno natural, o sea, estaba por decir sobrenatural, pero es totalmente natural que existan ciertos gases que se expulsan en diferentes biomas que dan la apariencia de que hay una hada ahí volando, pero anteriormente no se tenía ese conocimiento, así que pensaban que era un tipo de hadas, o sea, los fuegos fatuos, y al tener estos la capacidad de volar, pues podrían entrar dentro de esta categoría de hadas. En el otro caso, los duendecillos, aunque se les parecen, no contarían con alas y sus aspectos suelen ser bastante más variados, en ocasiones haciendo claras distinciones entre los duendecillos masculinos y los femeninos, como por ejemplo el caso de los gnomos, donde en teoría se podría distinguir fácilmente un gnomo masculino de uno femenino, pero ambos comparten ciertos rasgos, como por ejemplo las travesuras que suelen dar a los seres humanos, porque estos no los pueden ver, entonces les gusta hacer travesuras, también sus poderes mágicos y su conexión con la naturaleza, y también con que son obviamente bastante pequeños. A continuación, un tema que me apasiona bastante dentro de este tema, que ya de por sí me encanta: glamour, el velo mágico. ¿Te has preguntado por qué muchas personas dicen haber visto algo extraño, ya sea por el rabillo del ojo o haber volteado hacia una cosa, creer haber visto una forma humanoide, pero cuando ya lo miran de forma más directa, más con atención, resulta que no había nada ahí, no había nada más que algo, una pared, un bote de basura, algo random ahí? Pues esto tiene una explicación dentro del folclore y es conocido como glamour así como brillante, ¿no? Te da esa apariencia de algo brillante. Pues sí, es algo parecido, ¿eh? Ya llegaremos a eso, ya me estoy poniendo a divagar, les digo, cuando me emociono divago bastante, pero bueno, el punto es que el glamour es una especie de velo mágico que se pone por encima de todas las criaturas de este reino, y es como una especie de barrera entre el mundo sobrenatural y el mundo natural o terrenal, ya que nosotros no podríamos ver directamente a través de él. Es algo que se explica mucho dentro de la película y los libros de Spiderwick, que los tengo por acá, no sé si los alcanzan a ver, me da flojera sacarlos ahorita, pero pues para que se den una idea, en estos libros, en esta película, y creo que también en la serie, se explica cómo el glamour interfiere con la vista de los seres humanos, haciéndoles ver algo diferente a lo que es en realidad un hada. Por ejemplo, por poner un ejemplo, digamos que llegas a ver un golem, un ser hecho de barro, piedras o tierra. A pesar de que el golem esté ahí, lo que el glamour haría sería convertirlo, por ejemplo, en una pila de rocas, para que tú no puedas procesar que ahí se encuentra un ente sobrenatural. Lo mismo pasaría con otras criaturas, como por ejemplo los Piliwickins, que son un tipo de hadas que tienen apariencia de flores, o sea, sus alas suelen ser como pétalos, también visten plantas, lo que les da un buen camuflaje. Lo que nosotros veríamos serían tal cual flores, así que no podríamos acceder con facilidad a este mundo. Esto ya les da una ventaja de por sí a estas criaturas ante otros depredadores, porque nos podríamos considerar a nosotros mismos como depredadores de este reino. Si los llegáramos a descubrir, pues si de por sí tratamos mal la naturaleza pues tangible de aquí que vemos día a día, pues imagínense con un reino de este calibre. Y el punto es que el glamour los protege y hace que pasen desapercibidos, y también es probable que esto se extienda a diferentes entes sobrenaturales, como por ejemplo dragones, que si bien son seres bastante grandes, pues podríamos ver que un dragón se podría manifestar bajo el glamour como una especie de huracán o terremoto o incluso un tornado, que para nosotros se nos haría natural, en varias comillas, pero por supuesto no veríamos una serpiente gigante volando por ahí. Este concepto nos ayuda a entender cómo a estos seres les gusta mucho pasar desapercibidos y que no sean notados con facilidad. Podríamos decir que dentro de la mitología es una ventaja evolutiva que los seres como hadas o duendecillos sean bastante pequeños. Esto no solo les permitiría que sean invisibles para los seres humanos, que ya de por sí contarían con el glamour, lo cual les da una cierta ventaja considerable, sino también haría difícil que otras criaturas o animales los cacen con facilidad, lo que les daría la capacidad a su vez de crear asentamientos bastante efectivos, como por ejemplo los gnomos,
quienes lograrían crear estas comunidades bajo tierra donde vivirían de forma cómoda sin que nadie, absolutamente nadie, los moleste, ya que serían tan pequeños que incluso para ciertos animales serían totalmente imperceptibles. Pero como ya hemos visto, esto no aplica a todos los casos, como por ejemplo de nuevo los brownies preferirían habitar en las casas de los seres humanos, y también ser chiquitos les facilita esto, porque se podrían meter en rincones que para nosotros sería muy difícil de acceder. Así que podríamos decir que dentro de la mitología, el tamaño de los duendecillos y las hadas es clave, lo cual se conecta directamente con el punto anterior, su apariencia / su forma física, el tamaño, en otras palabras. El tamaño sí importa en este caso. Vamos a ver. ¿Por qué tantas culturas imaginaron a los seres féricos? ¿Por qué tantas culturas imaginaron hadas? O en su defecto duendes. Ahora sí vamos con la parte antropológica, que a mi parecer es también muy interesante. Esta es de las cosas que más me gusta abordar porque nos demuestra cómo estamos conectados nosotros como personas en carne y hueso y como sociedad con los seres féricos o con cualquier otro tipo de criatura sobrenatural dentro de su parte mitológica. Hay diferentes razones por las que el pueblo pequeño pudo haberse aparecido en diferentes sociedades y civilizaciones a lo largo de la historia de la humanidad, como venimos hablando. Y yo diría que esto no es como una especie de top, o sea, esto no es un top, sino más bien es una mezcla entre todas estas cosas que voy a mencionar. Véanlo como un todo y no tanto como punto por punto, porque todo, les prometo, todo está totalmente relacionado entre sí. Comenzando por la parte más arqueológica, podemos pensar en diferentes hallazgos como joyas, armas pequeñas como puntas de flechas, que fueron hallados por diferentes personas que en realidad no sabían exactamente qué era esto o tenían ciertas dudas acerca de su procedencia y dijeron, pues son hadas. Debido a su tamaño fueron fabricadas por seres pequeños. También dentro de estos hallazgos podemos ver, por ejemplo, fósiles o restos arqueológicos de diferentes criaturas o animales reales que se transformaron en fósiles, pero fósiles deformes o incompletos, lo que llevó a la superstición de ciertas personas. También podemos pensar en fósiles con deformidades, como por ejemplo con algún tipo de tumor o enfermedad que pudo haber alterado la estructura ósea de estos animales o incluso de seres humanos, así que es bastante plausible que ciertos fósiles hayan dado de qué pensar a civilizaciones antiguas. También si estamos hablando de fósiles como de pájaros, pues es muy posible que si uno se haya encontrado con un hueso chiquito, pueda haber pensado en la existencia de seres humanos pequeños. También tenemos por supuesto ciertos fenómenos naturales como los fuegos fatuos de los que ya hablamos o ciertos tipos de plantas o flores que podrían confundirse con criaturas pequeñas, de las cuales abundan bastante. Incluso la superstición humana nos puede hacer pensar entre las sombras que algo chiquito y posiblemente sobrenatural podría encontrarse por ahí. Pero sobre todo esto es lo que más llama la atención, es lo más destacable, la imaginación de los seres humanos acerca de hallazgos arqueológicos. Vamos a concluir con dos cosas. La primera es que la existencia de los seres féricos como pueblo pequeño, dentro de sus propias historias, se justifica viéndolo como una especie de ventaja evolutiva que les permitía a estos seres pequeños poder escabullirse, esconderse y formar sociedades de forma bastante más eficiente en comparación de otros seres, que además también se adaptaba muy bien a su personalidad. Otros seres de este reino, como por ejemplo los faunos, al ser visto por seres humanos no tendrían tanto problema, y posiblemente llegaran a formar ciertos tipos de lazos con ellos, mientras que las hadas y los duendes no, preferirían mantenerse más aislados, por lo que su tamaño les ayuda bastante a esto. Y también podemos mencionar la conexión que les da con la naturaleza. Pueden ver todo el cosmos, que son los bosques, los ríos, los lagos y los diferentes biomas del mundo, como un mundo entero. Al ser más pequeños lo podrían ver desde una perspectiva mucho más amplia. Por otra parte, podemos ver que la existencia de estas criaturas toma como base esa necesidad de los seres humanos de imaginar y de crear historias, tomando como fuentes los diferentes hallazgos que existieron a lo largo de la historia, de joyas, artículos, fósiles, diferentes tipos de plantas y fenómenos naturales que en ese entonces eran considerados sobrenaturales, que llevaron a la formación colectiva de duendes, o sea, dentro del imaginario colectivo, pues, teniendo bastante presencia en Europa, aunque como les digo, son criaturas que podemos ver en casi cualquier parte del mundo, en especial que hoy en día este mito está bastante popularizado, pues gracias a la globalización de estos mitos ha pasado de boca en boca y se han formado nuevas leyendas urbanas, que de cierta manera también moldean estos mitos. Pero comenta qué piensas tú, qué ideas se te vienen a la mente, qué teorías encuentras acerca de este tema, de qué te gustaría aportar a esta conversación. Te leo aquí en los comentarios, yo ya no tengo nada más que decir y nos vemos en la próxima. Adiós.